Bienvenidos a esta mesa de debate necesaria sobre un tema que ha causado muchísima polémica, que tiene posturas encontradas, el regreso de las corridas de toros a la Ciudad de México, que justamente se dio este fin de semana, después de que se habían suspendido desde el verano del 2022 y que se revirtió la decisión desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diciembre pasado y que ya ha iniciado este fin de semana el retorno como tal de las corridas de toros a la monumental Plaza de Toros México, con una asistencia de 42,000 personas, lo que marca un interés importante porque regresen, pero también con posturas de organizaciones que han protestado por el retorno de las corridas, cerca de 700 personas que manifestaron sus posturas para erradicar los llamados festejos taurinos. Y hemos convocado a 6 especialistas del tema justamente para que nos den sus posturas, para que nos formemos nosotros, ustedes, los que estamos alrededor de este debate, a partir de sus ideas argumentadas. Queremos que nos expliquen por qué sí las corridas de toros o por qué no las corridas de toros. Yo soy Carlos Ponce de León, director de Récord, y le doy la bienvenida a estos especialistas. Les agradecemos su participación y al momento de presentarlos, me gustaría que pusieran brevemente, muy conciso, cuál es su postura en torno al retorno de las corridas de toros a la Plaza México. Empiezo con Sofía Morín, activista y abogada organizadora de la marcha también. Gracias, Sofía, por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, Carlos. Primero que nada, resaltar que no fui la única, fuimos muchísimos grupos, como se pudieron haber dado cuenta, y claramente la postura es completamente en contra de que hayan vuelto. Sabemos que es momentáneo, porque finalmente y a la larga estas prácticas van a quedar prohibidas, y eso es lo que nos ha enseñado la historia en otros países. Entonces, pues claramente que estas prácticas se van a terminar tarde o temprano, ya sea por la cuestión jurídica o por la conciencia social, que es inevitable, porque por suerte la generación en la que me encuentro pues cada vez viene más consciente y la mayoría de personas repudian este tipo de prácticas que no son coherentes en la época en la que nos encontramos al ser violencia institucionalizada. Entonces, esa es la postura mía, y no solo mía, sino de también miles de ciudadanos que por desgracia no pueden tener el lujo de ir a protestar siempre, pero pero sí se nota pues en las encuestas este repudio en los comentarios ahorita que hay en las diversas redes sociales de lo que pues del regreso de las corridas de toros. Es Gracias, incongruente. Sofía. Sí. Gracias, Sofía. Gracias también a Raúl Pérez Johnston, abogado encargado de levantar esta suspensión. Abogado, ¿cuál es su postura sobre el regreso? Bueno, pues la Plaza de Toros México siempre ha sido respetuosa de la ley, respetó la suspensión, se defendió, promovió los recursos que procedían y a raíz de esta sentencia de la Suprema Corte, pues obviamente se da el regreso de las corridas de toros en un marco de legalidad, en un marco de respeto a las libertades y a las creencias de los taurinos. Gracias, abogado. También está con nosotros el asesor jurídico de la Organización de Defensa de los Derechos Animales, Animal Heroes, José María Férez. Gracias, José María, por estar en esta charla. ¿Cuál es tu postura sobre el retorno de las corridas? Gracias por la invitación. Mi postura es que es un triunfo momentáneo para los que gustan de esos eventos y consideramos que es muy útil este tipo de debates para que la gente forme su propia opinión. Estamos frente a dos visiones distintas de ver la cosmovisión de la relación del humano con el planeta. Por un lado, los taurinos que consideran que los animales están para servirnos, para hacer con ellos lo que queramos, frente a quienes consideramos que los animales importan por sus propios motivos y estamos convencidos que la violencia hay que acabarla en todas sus representaciones. Gracias, José María. También está Rafael Cue, un comentarista taurino reconocido y defensor de la postura de que deben de regresar las corridas de toros a la Ciudad de México. Rafa, gracias por acompañarnos. Gracias, Carlos. Gracias por la invitación. Saludos a todos los ponentes, sea cual sea su postura. Estoy a favor, evidentemente, de la libertad, del ejercicio a la cultura, del acceso a la cultura. Desde niño soy aficionado. Parte de mi profesión está dedicada a los toros y es algo lícito.
Entonces creo que desde ese punto de vista la cultura de la tauromaquia va a seguir. Si algún día llega a desaparecer es porque ya no haya a quien le interesen los toros, pero en los 8 países taurinos cuya relación es directa con la hispanidad, con España, llevan 500 años. Entonces creo que seguirán saliendo y naciendo niños que quieran ser toreros. Evidentemente hay una corriente en contra, lo sabemos, pero ahí es donde entra el respeto y la libertad. Nosotros respetamos a quien no le gusta, tiene la gran libertad de no ir a los toros, de no leer, de no ver, de no escuchar nada relacionado con los toros, pero no tiene el derecho de prohibir y no tiene el derecho de interponer o querer imponer su pensamiento a los demás. Totalmente a favor de la libertad y de la cultura taurina. Gracias, Rafael. También está con nosotros el presidente de Anima Naturales, la organización más grande de Iberoamérica en la defensa por los derechos de los animales. Arturo Berlanga. Arturo, ¿cuál es tu postura? Pues bueno, creo que la voy a dividir en 2 partes, ¿no? No creo que sea un triunfo para el sector taurino, este levantamiento de la suspensión, y hay que dimensionarlo como es, ¿no? Sin desinformar, en el sentido en que la Corte pues no fue respetuosa en su sentencia de a las libertades, y hay que ser muy puntuales. La Suprema Corte solamente resolvió un aspecto muy técnico, no entró a fondo del estudio si las corridas de toros son susceptibles de protegerse por un derecho a la cultura, un derecho a la libertad de trabajo, si las libertades, etcétera, ¿no? O sea, la Suprema Corte solamente resolvió una cuestión técnica si la asociación civil que promovió el amparo cumplió y acreditó exhaustivamente los requisitos que da la ley de amparo en cuanto al interés legítimo y a la afectación que sufriría en su particular esfera jurídica si no se hubiera otorgado la medida cautelar, ¿no? Pero es muy diferente decir que esto es un triunfalismo hacia el sector taurino, de que se están respetando a través de la Corte libertades, derechos, etcétera. No, definitivamente no hay que desinformar por ahí. Yo como abogado la entiendo. Incluso como animalista no me gusta, evidentemente porque regresaron a torturar y matar a 6 animales el día de ayer, ¿no? En una promoción y normalización de la violencia, ¿no? Que se hace a través de ese espectáculo hacia los animales. Pero como abogado la entiendo, ¿no? Como abogado la entiendo, ¿no? Y bueno, pues evidentemente aquí estamos posturas diferentes. No estamos en una postura en contra de las corridas de toros solo porque no nos gusten y no se resuelve con el tema de una manera muy simplista de decir, bueno, no las veamos, no las escuchamos ni nada. No, simplemente es un tema porque sucede. Porque desde el punto de vista moral y ético consideramos que no es correcto matar animales para la diversión de un grupo de personas, y desde el tema jurídico, que ya es otro, pues bueno, aquí no nos vamos a terminar de poner de acuerdo incluso con el abogado Pérez Johnston, que nosotros lo hemos reiterado en Anima Naturalis. Vamos a resolver esto desde los juicios y desde el Poder Judicial. Ya veremos, ¿no? Al final de cuentas, el Poder Judicial qué decide. Hoy ya hay unas sentencias en este sentido y seguirá habiendo, ¿no? Entonces el camino es largo y no se resuelve solamente con que no nos gusten, ¿no? Las prohibiciones en ese sentido, con el argumento de que no se puede prohibir, pues bueno, me parece un poco extraño, porque si no se prohibieran conductas y actividades, pues bueno, no hay más de 400 conductas prohibidas en el Código Penal. La ley y el derecho prohíbe muchas conductas, ¿no? Entonces esa es una de las finalidades. Entonces decir esto de prohibido prohibir, pues para mí de verdad siempre se me ha hecho una insensatez, pero lo entiendo, lo comprendo, porque no todas las personas pues tienen una formación jurídica para poder decir que eso es una insensatez, pero entiendo que también es un logan promocional muy atractivo. Entendido. Gracias. Gracias, Arturo. Y antes de pasar con la parte legal, también saludo con mucho gusto al matador Diego Silvetti, un personaje que estuvo ayer en el retorno de las corridas de toros en la plaza, de familia destacada dentro de la tauromaquia. Diego Silvetti, gracias por acompañarnos. ¿Cuál es la postura de un torero? Queríamos incluir también a alguien que participa, ¿no? Es parte central de la fiesta de los toros,
¿Cuál es la postura ante este debate que se abre sobre las corridas de toros sí, las corridas de toros no? Buenas tardes. Evidentemente mi postura es a favor. Creo que el día de ayer se hizo justicia. Como dice el abogado, había un amparo mal hecho que estaba impidiendo el hecho de que se dieran corridas en la plaza más importante de nuestro país. El hecho a que miles y miles de personas, como se mostró el día de ayer, donde 45,000 almas de todos los rincones del país fueron y asistieron en derecho a su libertad y a su creencia a un espectáculo que lleva en nuestro país más de 500 años, que ha sido parte de nuestra historia, que es parte de nuestra economía, que es parte de nuestra idiosincrasia y de nuestra cultura. Evidentemente, en mi familia, que por más de 100 años hemos practicado este arte, este trabajo, una vocación lícita, permitida por la Constitución, por la ley, porque estamos ejerciendo nuestro trabajo de manera honrada y que mantenemos a muchas familias gracias a esto. Pues ayer fue esa manifestación plena donde todo el público pudo regresar a este escenario que cuenta con tantos años de historia y que para nuestro país ha sido algo fundamental y que ha sido algo donde se ha creado un espectáculo en pro, un espectáculo culto, un espectáculo que ha inspirado a muchos artistas, que ha creado arte y que ha dado fuentes de ingresos a muchas familias. Creo que el día de ayer ejercimos nuestra libertad, una libertad de creencia, que es un derecho que tenemos los seres humanos a poder ir y hacer algo que está, repito, lícito y que es parte de nuestra cultura y nuestra historia. Gracias, Diego. Y justamente para empezar la pregunta para el abogado Pérez Johnston, se habla mucho desde la Defensoría de las corridas de toros, que el tema legal hoy está del lado de que regresen las corridas de toro, pero escuchamos también quien está en contra, que es un triunfo pasajero, que es un triunfo que va a terminar revirtiéndose con el tiempo. ¿Cuál es la postura legal donde está hoy amparada este retorno de las corridas de toros y si puede ser en realidad algo que se mantenga como quieren los taurinos? Mira, ciertamente no se ha resuelto el fondo del asunto. Eso es algo que está pendiente y que eventualmente es una cuestión que tendremos que discutir, tanto a nivel tribunales colegiados como Suprema Corte, si así lo estima nuestro máximo tribunal. Pero yo estoy en desacuerdo con Arturo, con José María en cuanto a minimizar los efectos de esta resolución de la Suprema Corte. Ciertamente hay un argumento sobre interés legítimo suspensional, que es un tema técnico, pero dentro de esos tecnicismos que también se manejan, ¿no? Y ahora sí que los invito a los dos, y a Sofía también, a leer la sentencia de los párrafos 53 a 59 del engrose de la resolución, ¿no? En donde se establece que en este tipo de amparos ejercidos con interés legítimo colectivo, el efecto de la suspensión no puede, bajo ninguna circunstancia, limitar derechos existentes ni crear derechos que no existían y que por lo mismo la suspensión afectaría el orden público y el interés social. Entonces, bajo este argumento también, me parece que la Suprema Corte establece de manera muy clara que donde son lícitos los toros, no se pueden suspender por la vía judicial. Es decir, usted ve que se va a mantener por más tiempo el permitir las corridas de toros hablemos concretamente de la capital del país. Yo creo que sí, y al final el camino es un poco lo que mencionaba también Rafa, ¿no? O sea, esto es un tema de creencias, esto es un tema de libertades, y cuando no haya gente que quiera ir a la plaza, cuando haya gente que ya no crea en ello, probablemente se muera, ¿no? De muerte natural. Pero de ninguna manera vamos a permitir y vamos a pelear hasta la última instancia el que no haya imposiciones en ese sentido. José María, ¿por qué decías que es un triunfo pasajero? ¿Por qué crees que esto se va a terminar revirtiendo con el tiempo? Bueno, como bien mencionaba Raúl, la misma segunda sala de la Suprema Corte en el comunicado que dio a conocer señaló que el fondo del asunto corresponde al juez de distrito
que conoce del amparo, el cual en unos meses dictará una sentencia en la que decidirá si los eventos taurinos en la Ciudad de México son o no constitucionales, es decir, si deben continuar o no. En contra de esa sentencia, tanto los taurinos o los animalistas promoverán un recurso, el cual se debería ir a un tribunal colegiado, pero en este caso seguramente la segunda sala de la Corte lo va a traer para resolver ya el fondo del asunto. Y es muy importante señalar que en la Constitución de la Ciudad de México, en el artículo 13, se señala que todas las personas y autoridades de la Ciudad de México tenemos una obligación de respetar a los animales. Y eso no está acorde con la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos ni la Ley de Protección a los Animales, ya que se señala que es maltrato animal, maltratar a un perro o a un gato, pero exceptúa de sanción lo que le hacen a los toros, y no solo a los toros, sino a los novillos, becerros, vaquillas, que son utilizadas para el entrenamiento de las personas que dedican a estas actividades. Entonces, estamos convencidos que cuando se resuelva el fondo del asunto, los que defendemos la no violencia y el respeto a los otros animales, vamos a lograr un triunfo muy importante, sobre todo porque la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la otra sala de la Suprema Corte, ya declaró que es constitucional prohibir las peleas de gallos en Veracruz y desmintió cada uno de los argumentos que los galleros utilizaron para defender su actividad, que casualmente son muy similares a los taurinos. Y claramente la primera sala señaló que si bien las peleas de gallos son expresión de una determinada cultura, ninguna práctica que suponga el maltrato y el sufrimiento innecesario de los animales puede considerarse una expresión cultural amparada por la Constitución. Y dice, en una sociedad libre y democrática, la protección del bienestar animal es un objetivo que legítimamente puede justificar la limitación de derechos fundamentales. Entonces, si bien la segunda sala tiene libertad para emitir una sentencia diferente, y hay un criterio de la primera sala votada por 5 ministros que señala estos criterios, que son orientadores. Entonces, creemos que el camino nos va a llevar al triunfo a quienes buscamos que esta sociedad no sea violenta. Y cuando hablaban de que la tauromaquia es lícita, pues sí lo es en la Ciudad de México por lo pronto, pero ya hay 5 estados, que son Guerrero, Sonora, Quintana Roo, Coahuila y Sinaloa, en donde es ilegal. Entonces, estamos en un proceso civilizatorio en donde antes algo que era considerado normal y bueno, se adapta y se prohíbe de conformidad con los avances científicos que han demostrado que los otros animales también sienten, igual que nosotros, dolor, igual que un perro y un gato, y que no hay justificación de fondo, ni fisiológica, ni biológica, para defender un perro y permitir que le hagan lo que le hacen a los toros, que además pido a todo el auditorio que busque en YouTube que es un burladero, que es un tentadero, que es una corrida de toro y que forme su propia opinión, que no nos crea nosotros, sino que crea su propia opinión en función de la información que ahí está. Y si están de acuerdo en que eso debe continuar, está bien, tienen su derecho, pero la mayoría de la gente cuando vea lo que realmente es la tauromaquia no puede estar sino en contra. En este sentido, Rafael, tú que tienes tantos años viviendo el tema de la tauromaquia, lo que plantea José María, ¿cómo se podría justificar que estos, desde el sentido de lo que plantea José María y los defensores de los derechos de los animales, lo que sucede con el toro dentro de la corrida? Porque parece un reclamo lógico que no se maltrate a los animales cuando se ve cómo es la corrida. ¿Cómo explicarlo a la gente que está desde fuera de la fiesta brava? Creo que lo dices, Carlos. Esto ya parece un debate político, legal, y realmente pues se aprecia el conocimiento de los abogados de ambas partes, pero creo que si no eres abogado es bastante aburrido, bastante complejo, ¿no? Yo quisiera hablar precisamente de lo que me estás diciendo. Yo creo que no hay que justificar el hecho. O sea, yo no tengo, como taurino de toda mi vida, como hijo de taurino, nieto de taurino, amigo de muchos taurinos y también antitaurinos, familiares antitaurinos, ¿por qué justificar algo? Ya no vamos a discutir si es lícito o no. Es lícito. Hoy es lícito. Ellos están haciendo su lucha porque no lo sea. El tiempo dirá y ya veremos qué es lo que sucede, pero hoy es lícito. Yo quisiera hablar del toro fuera del ruedo, porque tenemos la imagen de la tauromaquia o los grupos prohibicionistas hablan de la tauromaquia solamente de lo que sucede en el ruedo. La tauromaquia es mucho más que eso. Primero es un arte porque genera emoción. A uno les genera una emoción placentera, a los taurinos, una emoción por la estética, por la belleza que se conforma en el toreo, en el movimiento del toro, en el ritmo del torero, en la unión de un animal muy poderoso, brutalmente poderoso, que es capaz de levantar su propio peso con el cuello y evidentemente pues matar a un ser humano como ha acontecido en la historia, cosa que lo hacen los toreros con honor. Y entender que la vida del toro en el campo se justifica con su sacrificio en el ruedo.
nos tenemos que ir mucho más atrás. Hoy la sociedad quizá no tiene la manera de entender la vida de una manera más filosófica, es más práctica, y creemos que si le pones un suéter a un perro eres un mejor ser humano. Yo creo que eres un mejor ser humano cuando respetas a otros seres humanos, aunque no piensen como tú, y nos cuesta trabajo a todos en todos los ámbitos. Pero la tauromaquia se justifica o se debe de justificar por el peso ecológico que tiene. El toro bravo es criado, por lo menos en México, en una superficie dividida en más de 280 ganaderías de 170,000 hectáreas, donde el equilibrio ecológico es perfecto. ¿Por qué? Porque el toro bravo es el animal que se cuida ahí, y con el toro bravo prácticamente el ser humano no interviene en la ecología, y con él conviven especies como conejos, liebres, aves, reptiles, insectos, flora, fauna, agua, en fin, es realmente un paraíso ecológico gracias al toro bravo. Sabemos, y hay estudios que todos los taurinos y los antitaurinos deben de conocer, un estudio de la Universidad de Puebla donde la vida ecológica, la vida animal alrededor de las ganaderías es prácticamente nula, y en las ganaderías hay especies. Yo creo que la ecología fundamenta o puede ser un argumento que justifique el que el toro llegue a la plaza, porque llega a la plaza no a ser maltratado por el hecho de ser maltratado. No es maltratado, el toro se le lidia. La lidia es parte de un rito en el cual se prueba la bravura del toro. Está comprobado por la Universidad Complutense de Madrid, por estudios veterinarios, por especialistas, que el toro bravo es la única especie que segrega ciertas sustancias que inhiben el dolor. El toro embiste por instinto, es el único animal que lo hace. Si nosotros los taurinos fuéramos sádicos como nos ponen, pues no solamente llevaríamos al ruedo toros, ¿no? Llevaríamos distintos animales. Yo creo que la parte ecológica, la parte de la vida del toro, fundamenta y puede ser un sustento muy importante para que los que disfrutamos de la tauromaquia sigamos disfrutando de este rito, que a unos les parece inaguantable, pero para nosotros, evidentemente, pues que nos gusta, estudiamos sobre él y valoramos mucho a los animales. Y nada más, sin caer en el tema legal, porque no soy abogado, en el tema de la relación con los animales, ahí se clasificó lo que decía el abogado José María, es que se clasifica muy bien con base en la relación de cada ser humano. Animales de compañía, animales de abasto, animales de espectáculo. Tengo entendido que eso está clasificado y por eso los toros quedan exentos sin caer en temas legales. Pero yo creo que la ecología, para rematar y no extenderme más, el tema de la ecología es un sustento que puede ser muy importante, porque el toro, con su muerte, le da vida a muchos toros, a muchas especies, y solamente menos del 7% de la cabaña brava es la que llega a la plaza. Tratando de entender estos argumentos, gracias Rafa, tratando de entender estos argumentos, Arturo, sonaría lógico que mantener entonces a la tauromaquia sería mantener al toro de lidia en esta parte ecológica, ¿no? Que dice Rafa. Desde el punto de vista de quienes no quieren las corridas de toros, ¿qué pasaría con el toro si se llegan a acabar todas las corridas y por tanto todo lo que menciona Rafa, los ganaderos, los lugares donde se pueden mantener, lo tienen previsto estas organizaciones que defienden los derechos de los animales? ¿Qué pasaría con esa especie si se acaban las corridas de toros? Nada, absolutamente nada. Primero, no es una especie, es una raza, es un animal mestizo reproducido únicamente para matarlo. Dos, no es un animal endémico de América, es un animal traído de Europa, no existía en América, ¿no? Entonces eso, cuando dicen especie, pues es una raza nada más, ¿no? No es una especie. La gente cualquiera de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza se puede reír ampliamente, ¿no? de esta situación de que sea considerado como ¿Qué pasaría con esa raza entonces? Bueno, ahora, pues nada, tampoco te voy a decir por qué, bien lo acaba de decir Rafael. A ver, con propios datos de la Asociación Tauromaquia Mexicana y de la Asociación Nacional de Creadores de Toros de Lidia, en el 2018 había más de 110,000 de estos animales, ¿no? O sea, hay demasiados. Y bien lo acaba de decir Rafael. O sea, simplemente en el 2018 de esos se mataron en plaza 6,514 toros. ¿Esto qué significa? Que el resto no se mataron. Entonces, como lo ha dicho Pedro Aces, lo dicen mucho, solamente matamos
al 5%, ¿no? Al 6%, el 7%, el resto no. Bueno, entonces, pues si se prohíben los espectáculos taurinos, cuando solamente matan, ¿sí? El 5 o 6%, pues no va a pasar nada porque el resto, pues el resto va a seguir, ¿sí? Entonces, es una manera muy, un poco de información, ¿sí? Un tanto engañosa que luego dan en los datos, porque pareciera que es como que la única forma para mantener los ecosistemas, hay que seguir manteniendo al toro. Es que los 7,000 millones de pesos que se generan en la tauromaquia, cuando es el valor agregado de muchísimas otras actividades, que bueno, pues si un despacho de consultores como Deloitte hiciera un estudio específico de toda esa contabilidad, pues saldría otra cosa. Es muy distinto decir que se generan 400,000, 250,000 empleos cuando hasta la fecha tampoco se ha aprobado. O sea, uno puede decir mil cosas. Uno puede decir que la Universidad de Madrid puede presentar bastantes estudios cuando hoy en la realidad, si somos serios, me refiero a nivel científico, pues para que un estudio se considera como científicamente válido, pues está publicado en alguna revista científica que entonces hay un comité revisor donde acreditan que esa información es cierta. Bueno, pues cualquier estudio de cualquier universidad puede decir muchas cosas. Entonces, decir cosas, todo el mundo podemos decir cosas. El tema a los que yo siempre he remitido, no me crean a mí, yo nunca me remito a lo que dice Arturo Berlanga, sino lo que dicen las instituciones, lo que dicen las dependencias, y siempre he solicitado, y ya es la misma situación de toda la vida, que se les invita a los miembros de las asociaciones taurinas a que presenten los datos, las pruebas oficiales, documentos oficiales que sustenten todo lo que dicen, y a la fecha no. O sea, el señor Pedro Aces ha incumplido. Que menciona, que enseña Rafael, el documento Caracterización y Dimensionamiento del Sector Bovinos Espectáculo, publicado por la SADER, pues también es al que a mí me encantaría, es más, algún día lo haré, que un despacho como Deloitte lo pueda revisar en esos números para ver realmente pues cómo son esos datos, ¿no? Pero bueno, podemos seguir diciendo mil y un cosas, por eso reitero al final, aunque no le guste mucho a algunos compañeros, es un tema de leyes, para mí es un tema jurídico, 100%, que se va a resolver de manera jurídico, y como lo he hecho, pues nos vamos a ver en las últimas instancias legales. De acuerdo. Gracias, Arturo. Diego Silueta y Matador, al final de cuentas estamos hablando de normalmente lo que hace que un antitaurino no comprenda lo que sucede dentro de la plaza de toros. Son estas imágenes que vemos donde un animal tiene sangre por la boca, donde donde se ve claramente una imagen que termina remitiendo a una salvajada, a crueldad con los animales. Sin embargo, está metido, y lo dijiste desde el inicio, Diego, en el tema de una tradición, de un tema cultural. ¿Cómo se defienden estas imágenes? ¿Cómo un torero puede hablar y defender estas imágenes cuando claramente hay un sector grande de la sociedad que no las comprende, que incluso las califica de maltrato animal? Mira, antes que nada es muy respetable esas personas que creen eso, ¿no? El mundo, desgraciadamente, pues tiene poca información en cuanto al tema taurino. Yo creo que decir o juzgar mediante una fotografía algo con tanta historia, con tantas cosas que hay que leer, que hay que conocer, como bien comentaba el compañero Rafael, el Campo Bravo, esta raza, cómo ha sido criada y su destino como tal, porque al final de cuentas no es un animal de compañía. Yo todavía no he escuchado a ningún animalista, malamente así llamado, que me diga que va a adoptar un toro o que va a llevar los toros a su casa, porque no lo podría hacer, ni lo hará jamás. Entonces hay que comprender que esta raza ha sido criada para dar este espectáculo que lleva tantos años,
que da fuentes de empleo, repito, que mantiene una especie, una raza, mantiene a otras especies, animales, también de flora, y que también pues es un animal que es bravo y que el ser humano, en mi caso, le estoy también yo dando la oportunidad de incluso quitarme la vida. Yo soy animalista, tengo animales de compañía y los quiero mucho y no por eso les doy el mismo nivel que le puedo dar a un hijo, a un hermano, a un padre. Y sin embargo, al toro bravo, yo sí soy capaz de tanto lo respeto y tanto lo amo, de que le puedo entregar mi vida. Esto es un acto de valentía, es un acto en el cual se crea un espectáculo artístico que ha sido capaz de inspirar a personalidades de la talla de Mario Vargas Llosa, de Cantinflas, de Agustín Lara, de María Félix, de Ernest Hemingway, personas con un desarrollo intelectual muy, muy, muy alto, que creo que el espectáculo en sí le inspira eso. Entonces, sí, el toro debe morir en la plaza, ese 6-7% debe morir así, muere con bravura, muere con dignidad, muere peleando por su vida. En los seres humanos y en los animales hay vida y hay muerte. Y eso hay que comprenderlo, no lo podemos tapar, no lo podemos quitar a un lado. A la persona que habló antes, que decía que no va a pasar nada, hombre, los toros van a morir, porque al final de cuentas también dentro de eso tiene una función el toro bravo, como ocurre en las plazas de toros, que van a ser alimento para los seres humanos después, porque muchos de nosotros comemos carne de res, carne de toro, y este animal muere mucho más dignamente en una plaza de toros que va a un matadero, como pueden ir los puercos, como pueden ir los pollos, como pueden ir los borregos, como pueden ir el resto de otros animales, ¿no? Aquí este animal muere y da un espectáculo que emociona, como el día de ayer, a 50,000 personas que pudieron asistir, más otros millones de personas que existen en México que les gusta la fiesta de los toros. Gracias Diego, hubo cerca de 45,000 personas dentro de la plaza, pero Sofía, también hubo gente que estaba afuera pidiendo que no se llevaran las corridas de toros. Te lo pregunto desde el punto de vista legal. Se permitieron las corridas de toros de nuevo en la Ciudad de México. ¿Por qué ir a marchar? Y además, y esto también te lo cuestiono, con ciertas imágenes incluso de violencia, donde están destruyendo parte de la plaza, donde hay gente encapuchada. ¿Por qué hacerlo de esa forma? ¿Y tú crees que deberían de seguir este tipo de protestas con las corridas? Pues por supuesto, nosotros tenemos derecho a la libertad de expresión, es un derecho constitucional. Quiero mencionar que los que convocamos de manera pacífica. Tú no vas a ver imágenes de los que convocamos como las que están pasando actualmente en la televisión. Hicimos varios comunicados de que nos oponemos a lo que sucedió. Sin embargo, no hay que desviarnos del tema de que la verdadera violencia sucedió dentro de la Plaza de Toros. Yo no estoy justificando de verdad lo que sucedió afuera, lo reprocho completamente, pero no hay que dejar de ver que donde sí mataron fue al interior. Quienes siguen torturando a los animales son ellos. Entonces, sí deberían de seguir habiendo protestas, las van a seguir habiendo, obviamente de mi parte promoviéndolo desde el lado pacífico. Y también me gustaría responder a algunas cosas que escuché ahorita. Ellos hablan mucho de libertad, tienen muy romantizado este término, por desgracia. Hablan de esta parte de prohibido prohibir. Yo no entiendo por qué les da tanto miedo a la palabra, si, como ya lo dijo Arturo Berlanga, nuestro Código Civil, que ve el grueso de este código, aquí el Código de la Ciudad de México, el Código Penal de la Ciudad de México y Federal, ve cuántas actividades prohíben nuestros códigos, y gracias a ello podemos vivir en una sociedad, en un estado de derecho, en un estado donde se respete pues a todos. Entonces no comprendo esta parte y el miedo de la palabra prohibido prohibir. Como también dice Arturo, no es tan fácil como decir que no vaya el que no quiera. Existe una cosa en la ética llamada agentes pasivos, y así como yo he denunciado cuestiones de maltrato infantil, voy a denunciar maltrato animal y este tipo de cosas, ¿no? Ya no alcanza la palabra libertad. La verdad es que todos los países precursores de la libertad que desarrollaron este término, más o menos en la Ilustración, fueron curiosamente los primeros en prohibir estas prácticas. Entonces los argumentos ya no alcanzan.
La verdad es que yo invito a la gente, yo sé que aquí nadie se va a convencer, tenemos posturas muy claras, pero yo sí invito a la gente a que realmente investiguen las cifras de otros lugares más confiables, porque curiosamente en los periódicos argumentaban que tan solo la tauromaquia en Ciudad de México dejaba fuente de 30,000 empleos, y posteriormente en un parlamento abierto, el mismo secretario de Economía confirmó que eran alrededor de 475 empleos indirectos y alrededor de 1,400 directos. Yo lo que me gustaría preguntarle a Rafael fue, hablando de imágenes y toda esta cuestión, él decía que es un arte donde hay una emoción placentera. Yo coincido en bastantes cosas. Yo puedo decir que el traje de luces es hermoso y muchas de esas cuestiones, pero me gustaría preguntarle a todos los que están aquí, y de verdad lo hago auténticamente, ¿cuál es, me podrían explicar cuál es la emoción de ver esto? La emoción placentera. Quizás es algo que mucha gente como yo, la verdad quisiéramos escuchar la postura de ellos, porque muchos no lo entienden y creo que es un momento donde se puede responder esa pregunta. Por último, algo que me gustaría citar es el mismo proyecto de la ministra Yasmín Esquivel, donde precisamente se habla de que no se tocó el fondo del asunto, se tocó el tema de la medida cautelar, y cito el párrafo 77: de ninguna forma las consideraciones aquí vertidas implican el reconocimiento de los eventos taurinos como una práctica protegida por el derecho a la cultura. Entonces, pues mira, seguirán protestas, repito, de mi parte completamente pacíficas, porque si estamos promoviendo nosotros la paz como activistas, pues debemos de profesarla, ¿no? Que es lo que yo hago con mis compañeros, es lo que hicimos. Incluso intentamos detener las violencias que se suscitaron el día de ayer, porque la violencia es lo que se lleva a cabo y no debería de ser la violencia, pues lo que nosotros llevemos en estas protestas, ¿no? Completamente en contra. Gracias, Sofía Morín. Para ir cerrando, Rafael Cue, ¿cómo explicar lo que planteaba Sofía del tema de estas imágenes? Claro, me gustaría contestarle a Sofía. Me encantaría, Sofía, te lo digo, que espero y te creo por simple derecho y educación, que ustedes hayan estado en contra de esa violencia, que se pudo haber salido de las manos, que pudo haber sido tragedia. Agredieron a mujeres, agredieron a niños, agredieron a adultos mayores, con barras destruyeron un inmueble. O sea, yo quiero imaginarme qué pasa si yo voy mañana y le pego con una barra a un edificio. Seguramente la policía que estaba ahí, que también fue agredida. Y yo espero que de verdad, si es así, ustedes tienen derecho a manifestarse. Hemos convivido años, ¿no? Y no pasa de un insulto que nos echan, algún escupitajo, y nunca han tenido una respuesta por parte de nosotros. Lo decía también el abogado José María. ¿A quién escuchas, no? Depende de quién tú nos muestras una foto, pues que no tiene ninguna estética, ¿no? De un toro muriendo. El toro muere en la plaza y esto es así. Yo te voy a presentar parte de una editorial, ¿sí? Este es Domingo Zapata, un artista reconocido español que vive en Nueva York, que se inspira en la tauromaquia. A él le gustan los toros, habrá artistas que no le gusten los toros. La tauromaquia inspira arte, inspira emoción. Ahora te voy a enseñar yo una foto que yo considero artística y voy pronto y rápido, ¿sí? Esta es una foto precisamente de nuestro invitado, que es Diego Silvetti, donde puedes ver la verticalidad del torero, la estética, el poder del toro, cómo va obedeciendo, que es una de las grandes características de los toros, la obediencia. Tiene muchísimo poder, pero tiene mucha nobleza. Obedece, y se los voy a platicar a este pedazo de la tela que el matador Diego Silvetti tiene con la yema de los dedos. Está llevando 500 kilos de poder que lo pueden destrozar con mucha suavidad, y eso a muchas personas nos genera emoción. Es una especie de ballet. Hay quien no lo ve y lo respetamos, de verdad. O sea, yo no intento ni convencer ni a José María, ni al licenciado Berlanga, ni a ti, de que les gusten los toros. De verdad que no, podemos hablar de mil otras cosas, pero sí genera, y por eso ayer hubo 40,000 personas que pagaron un dinero para ir a ver un espectáculo. Hay gente que va a la Feria de Aguascalientes, a la Feria de León, ayer había gente de Tijuana. O sea, sí, es un arte, existe. Ustedes no lo ven, no lo entienden, está muy bien, pero no por eso podemos intentar, o deben, yo pienso, intentar prohibirlo. Todo depende de qué lado ves. Ustedes ven, ponen fotos que no generan ninguna estética, que no representan a la tauromaquia, salvo desde sus ojos.
Al ¿no? final me parece que en gusto se rompen géneros, ¿no? Muchas gracias, Rafa Cue, por tu participación. José María, un tema, es complejísimo poder debatir el tema a partir de los gustos personales o de lo que puedas entender como arte o como algo salvaje. Desde el punto de vista legal, ¿qué es lo que sigue justamente para quienes quieren prohibir o más bien que se acaben las corridas de toros en la Ciudad de México? Bueno, me voy a referir a algunos argumentos que hicieron varios los taurinos que ya han hablado en más ocasiones que nosotros. Yo quiero resaltar que el hecho de que otros animales, que son los animales que son destinados a consumo, como los cerdos, las vacas, los pollos, que están en unas condiciones terribles durante su crianza y luego son sacrificados, aparentemente a los taurinos les duele también eso. Entonces serían bienvenidos a la lucha por generar mejores condiciones a los animales que son destinados al consumo. Pero aparentemente a ellos no les importan ni esos animales que van destinados al consumo, ni les importan los toros. Y vuelvo a reiterar, me da gusto que aquí haya un torero presente y yo respeto todas las profesiones mientras tanto sean lícitas. Ya no son lícitas, ya no puede torear en 5 estados y la sociedad va evolucionando. ¿Y por qué no puede torear en 5 estados? Porque en esos estados el proceso civilizatorio, las sociedades, los avances científicos resultaron en que ya no se puede. Y así va a seguir sucediendo en el resto de los estados. Entonces, el hecho de que se genere empleo, el hecho de que se genere una derrama económica o el hecho de que se generen trabajos, fueron también debatidos por la primera sala de la Suprema Corte cuando prohibió las peleas de gallos en Veracruz. Y claramente señala que el que una actividad sea tradicional, artística y que genere empleos o derrama económica no hace que sea perdurable, sino que debemos atender al fondo de esas actividades. Y en este caso, los eventos taurinos, vuelvo a reiterar, los invito a todos los que nos leen a que vean qué es una tienta, porque los taurinos estamos acostumbrados a que nos digan a que se enfrentan a animales muy poderosos, cuando la lidia está basada en un montón de cosas que desconocemos. Por ejemplo, que para que un torero llegue a enfrentarse a un toro, pues ya pasó por muchísimos novillos, becerros y vaquillas que no fueron lidiados o no fueron sacrificados conforme al reglamento taurino y con el honor y bravura que los mismos taurinos le quieren otorgar a la muerte del toro. Nos critican por querer proteger a los animales y dotarles de adjetivos que usamos los humanos, ¿no? Como dignidad, como justicia y defenderlos del dolor. Y por otro lado, ellos, como han escuchado, hablan de honor y de que el toro goza mientras está siendo torturado y matado. Entonces, me parece que debatir sobre la N cantidad de estudios que demuestran que el toro no goza sería incluso pues, a atentar contra la inteligencia de que nos están escuchando. Ninguna muerte es satisfactoria para nadie, siempre duele. Y el hecho de que algo sea tradición o cultura o que haya mucha gente que se dedica a eso, pues también podríamos llevar esos mismos argumentos a las peleas de perros, que incluso en Europa eran igual de antiguas que muchos eventos taurinos y con la ilustración se fueron prohibiendo. Entonces, basta de querer adornar lo que sucede en realidad y sin duda no requiere ser ni un taurino ni un antitaurino para ver una corrida de toros, escucharla, porque estamos acostumbrados a la Plaza de Toros en México, que es de primera categoría, pero vayan a una Plaza de Toros de segunda o de tercera categoría, donde no hay juez de plaza, donde matan a los toros con 10 estocadas y no hay música, ahí podrán escuchar lo que sucede. Entonces dejémonos de mentiras, cada quien defenderá su punto de vista, pero el público es el que tiene que informarse, ver una corrida, es bien importante, porque yo me crié en una familia taurina, y a mí no me pueden venir a decir que soy ignorante de los eventos taurinos, los conozco muy bien, y lo que me sorprende es que alguien que lo conoce bien y sabe lo que pasa atrás de ese mundo esté a favor de eso. Para estar en contra de algo hay que conocerlo muy bien y tengo la fortuna de conocerlo muy bien y por eso no entiendo cómo hay gente que los defiende. La gente que se dedica a estas actividades queremos que tengan una reorientación económica, que no se queden sin empleo, no queremos perjudicar a nadie, queremos una mejor sociedad y la gente tendrá que buscar otras alternativas. Si ya no es legal lo que hago, tengo que buscar otras alternativas y eso va a ocurrir. Es parte del proceso civilizatorio y en los países que lo permiten, en todos ellos ha habido grandes avances antitaurinos y en lugar donde se prohíbe es muy difícil que se vuelvan a dar. En Ecuador el 80% votó para que no hubiera espectáculos en donde se mataran animales, por eso ya no hay feria en Quito, que era muy famosa para los toreros. Igual en Venezuela hay un gran avance, en Colombia solo falta que el Congreso, porque el Senado ya lo aprobó, prohíba los eventos taurinos en todo el territorio. Entonces, es un tema que va a suceder. El tema no es si se van a prohibir los toros o no. El tema es cuándo eso va a ocurrir indefectiblemente y ojalá para el bien de la sociedad y para la gente que rechazamos la violencia sea más pronto que tarde. Y ojalá los taurinos, que no son nuestros enemigos, yo siempre tengo muy buena relación con ellos, logremos este debate y no vamos a convencer a nadie, sino que vamos a informar a la gente lo que ocurre en realidad en los eventos taurinos. No es el torero con su capote tan bonito, sino que investiguemos qué hay atrás de eso y se sorprenderán de lo que ocurre.
José María Férez, gracias, asesor jurídico de Animal Heroes. Por último, José María, una pregunta. Tu postura sobre el tema de la raza, de qué pasa con el toro de Lidia cuando se acabe, si es que se acaba las corridas de toros. Bueno, mi postura es muy clara y está sustentada con lo que dijo el Ministerio del Medio Ambiente en España cuando se prohibieron los toros en Cataluña, que ya se volvieron a permitir, pero no ha habido, porque ya no le interesa a la gente. Es que si tanto le interesa a los taurinos cuidar de un animal que dicen que aman y nos venden eso, que lo admiran, que lo respetan, que se ponen enfrente de un toro, que yo no veo la necesidad de que un humano se arriesgue de manera innecesaria. Ojalá no hubiera ningún torero muerto, ningún banderero muerto, tampoco ningún animal que sufriera innecesariamente. Es que si les interesara tanto el tema, podríamos irlos a admirar en las dehesas, o podría haber otra forma de verlos. Entonces, los espectadores podrán entender que si uno dice amar un animal, no lo vuelve una albóndiga sangrienta llena de banderillas y de estoques. Y ya hablaron del argumento de autoridad, ya dijeron todos los que pintaron obras, pero el que se pinten obras sobre las cosas no significa que sea bueno. Se han pintado muchísimas cosas de la Guerra Civil Española, de la Guerra Cristera. ¿Eso hace que las guerras sean correctas? Claro que no. Y hay muchísima gente de este lado. Schopenhauer, un montón de antitaurinos, Jesús Mosterín, un montón de los de reyes en España lo han querido prohibir. Entonces el argumento de autoridad no va, porque de un lado hay bastante gente y del otro lado también. Es un tema de ética y de que los espectadores de verdad lo vean y juzguen si eso les genera algo positivo o negativo. Y eso es lo que nos va a llevar a que la sociedad prohíba esto mucho antes de lo que pensamos. Listo, gracias, José María Férez, asesor jurídico de Animal Heroes. Y abogado Pérez Johnston, esta lucha que había parecido tener una pausa de mantener las corridas de toros como una tradición, como una parte de la cultura de la sociedad mexicana que ya lleva tanto tiempo, ¿tiene algún riesgo legal para que en un futuro podamos ver otro revés para que ya no se vean las corridas de toros en la capital? Bueno, claro, hay varios amparos que están en curso, donde se va a discutir el tema sobre si las corridas de toros son o no constitucionales en la Ciudad de México y eventualmente en otros estados también, con una temática que puede ser no solamente estatal, sino también a nivel nacional. Y obviamente va a depender mucho de lo que los jueces terminen resolviendo en última instancia, ¿no? Sobre todo lo que vaya a decir la Suprema Corte. Pero simplemente mencionar que los tribunales constitucionales en prácticamente todos los países en donde ha habido tradición taurina, incluyendo Francia, la cuna de las libertades en la Ilustración, han sostenido la validez de las corridas de toros y tenemos la confianza de que esto vaya a suceder más temprano que tarde también. Bien, gracias, abogado Pérez Johnston. Y por último, Diego Silvetti, después de ver lo que vimos en el retorno de las corridas de toros en la Plaza México, decías una frase que era el triunfo de la libertad. Y aquí hemos escuchado que tiene que ver con gustos, tiene que ver con creencias, tiene que ver con qué es lo que el sentimiento, la opinión alrededor de una corrida de toros. ¿Es la libertad la que triunfó realmente en la corrida de toros? Porque al final vimos también que hay gente afuera que sigue esperando que ya no se maten más toros en los festejos taurinos. ¿Qué piensas de esto? ¿Qué piensas que va a suceder con las corridas de toros en nuestro país, Matador? Sí, comenté que es libertad de creencia, ¿no? La gente que fue tiene el gusto y cree que la tauromaquia representa todo lo que antes comenté: arte, historia, emoción, gozo, etcétera, 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 ¿no? Inspiración. Entonces, sí, había gente afuera. Yo particularmente no los vi. He escuchado ahora todo lo que aconteció, los disturbios que hicieron. Obviamente había mucho menos gente afuera. No sé cuánta fue la cifra, pero no se comparaba ni cerca de los 40,000 que estábamos adentro. Fueron simplemente 700, ¿no, Sofía? Si no me equivoco, por ahí. Bueno, 700 personas, adentro había 40,000 personas que venían a disfrutar del toreo, todo lo que conlleva el toreo. Y en ese sentido, desde Tijuana hasta Mérida, hay miles y miles de personas o millones de personas que van a los toros, que asisten a las corridas, que les gusta y que creen y que entienden que es algo no solamente lícito, sino que pues les inspira crear arte, belleza, emoción,
y que de ninguna manera son gente que después es violenta, ni mucho menos, ¿no? Entonces yo creo que estamos viviendo una sociedad en la que tiene todavía la tauromaquia un derecho a creer y a poder asistir y llevar a tus hijos y llevar a tu familia y disfrutar de un arte. Ayer había 40,000 personas. Es poco los escenarios en la Ciudad de México que puedan alcanzar una cifra de tantos espectadores en un mismo escenario. Listo. Gracias, Diego. Gracias a todos por participar y sobre todo usted que nos escuchó a través de Récord. Lo más importante es que ha escuchado las posturas de lo que sucede en torno al retorno de las corridas de toros en la Ciudad de México. La opinión más importante, a final de cuentas, es la que usted se forma. Yo soy Carlos Ponce de León y esta fue una mesa de debate en Récord. Ojalá que haya sido enriquecido. Gracias a todos por participar.